Gálatas capítulo 6 y estamos en el verso 11. Si alguien te engaña con Gálatas, no, yo no creo que eso sea posible, ¿verdad? Yo creo que lo hemos masticado. Dice el capítulo 6 y el verso 11, mirad, y vamos a hacerlo juntos igual, vamos a leerlos todos, porque me interesa que tu mente esté fijada en la escritura. Dice, mirad cómo, cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar, ¿cómo? En la carne, ¿estos qué hacen? Os obliga a que os circuncidéis. ¿Solamente para qué? Para no padecer persecución. Eso es lo que hacen los que quieren agradar en la carne. Para no padecer persecución. ¿Por qué causa? Por la causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, ni aun los mismos legalistas, ¿qué dice? Guardan la ley. Eso es hipocresía entonces. Pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Pero Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en una cosa se gloria él. ¿En qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado, dice, a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, ¿qué dice Pablo? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale para él? Una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, ¿qué dice? Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, el verdadero Israel. Y dice Pablo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y termina su carta diciendo, hermanos, el legalismo, no. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Oremos. Señor, gracias Dios, porque nos dejaste una palabra que es una antorcha en este tiempo donde estamos viviendo, que nos alumbra, Dios. Aun cuando el mundo se está corrompiendo, se está descomponiendo, tu palabra sigue ahí alumbrando, Dios, fuerte. Tu palabra sigue, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, reprendiéndonos, instruyéndonos por dónde andar. Gracias, Señor, porque pensaste en nosotros. No nos dejaste solo, pero también nos dejaste a tu Espíritu, Dios, para que nos lleve a tu palabra y la podamos entender. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta mañana a poder entenderla también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he puesto, hermano, al título de este mensaje de hoy, la cruz, nuestra gloria. Si en algo tú y yo nos vamos a gloriar es en la cruz de Cristo. Y ese es el título, la cruz, nuestra gloria. La cruz de Jesucristo, nuestra gloria. Y el apóstol Pablo tiene como punto central, cuando viene escribiendo esta carta de los Gálatas, tiene como punto central presentar a Cristo como el cumplimiento de las promesas de Abraham. Ese es el propósito que él viene desarrollando en toda la carta. Presentar a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Abraham, especialmente como la simiente prometida. Ahí está la simiente prometida, Jesucristo, que viene a traer lo que cantamos ahorita, libertad. ¿Pero libertad de qué? Libertad de nuestros pecados, libertad del presente siglo malo. Ahora, les muestra a las iglesias de Galacia, Pablo, en todo el desarrollo que ha venido teniendo en su carta, que comprar un evangelio pervertido como el que los falsos maestros estaban queriendo introducir, que era el evangelio de fe más obra igual a salvación, que ellos les querían ofrecer, que comprar este evangelio era una traición espiritual, que comprar este evangelio de legalismo era una insensatez espiritual. Eso es lo que Pablo viene desarrollando. Ahora, luego en el capítulo 6, hermano, reciente, estudiamos ese capítulo, iniciamos viendo en los versos del 1 al 5 cómo una persona espiritual, ¿se recuerdan? Capítulo 6, versículo del 1 al 5, cómo una persona espiritual, es decir, una persona que es movida por el Espíritu de Dios, en lugar de destruir a una persona que ha caído en pecado, lo ayuda con mansedumbre y humildad, e incluso aquella mujer adúltera, como vimos, lo ayuda con mansedumbre y humildad a levantarse y a llevar la carga que Dios le dio. Luego en los versos del 6 al 10, la semana pasada, vimos cómo una persona espiritual no solo hace esta obra, sino que una persona espiritual siembra para el Espíritu.
Claro que hoy se ha torcido mucho el mensaje de la siembra y muchas veces se distorsionan los movimientos de la prosperidad. Pero para nada nosotros estamos enseñando eso. Como una persona espiritual, dice en los versículos del 6 al 10, siembra para el espíritu de manera particular, dice, siembra sus bienes para ayudar a los maestros del evangelio para que lleven sus cargas, no solo cargas espirituales, sino la carga financiera o la carga material. Pero ahora en el capítulo 6, en el verso del 11 al 18, el apóstol Pablo cierra su carta. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, hasta el momento él había utilizado, como de costumbre, a un escriba para que escribiera la carta y él le dictaba, pero ahora toma el lápiz para agregar de su propia mano unas palabras finales y dejar la firma. Por eso es que comienza así, hermano. Mira con cuán grandes letras yo les hablo. Bueno, algunos dicen que él lo hizo para dar un énfasis en la carta, pero otros también dicen que lo hizo porque tal vez su problema era visual y entonces no veía. Claro, la escritura no lo dice, son comentarios simplemente. Ahora, sea cual sea la razón, lo más importante para ti y para mí no es la caligrafía de Pablo, ¿verdad? A nosotros no nos interesa mucho hoy la caligrafía de Pablo. Lo que sí nos interesa es el contenido de lo que Pablo escribió, para cambiar tu vida y la mía hoy. Así que, hermanos, los que siempre están en la curvita perdiéndose, es hora de renunciar a los detallitos, hermanos, de la caligrafía y que sino el mensaje que Pablo transmitió. Lo mismo por el escriba que por su mano. ¿Qué mensaje? ¿Cuál era el contenido de esta conclusión de la carta? Y Pablo resume aquí todo lo dicho en la carta, hermano. Terminó haciéndole así, mira, y resumiéndolo con relación al evangelio. Él empezó hablando del evangelio y ahora termina resumiendo el evangelio. Para Pablo había una sola cosa, el evangelio. Y es lo que él hace aquí, el evangelio y sus implicaciones, porque no es una teoría para tú y yo creer. ¿Y cómo lo hace Pablo? Desarrollando un contraste entre dos mentalidades. Y quiero que sepan que la Biblia dice que la transformación de nosotros viene por la renovación de la manera de pensar, hermano. Aunque hoy el enemigo de Dios se ha encargado de sembrar en la iglesia que viene por el embullo y esa emoción que parece como la leche cuando hierve. No, la Biblia dice que somos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y la emoción se sujeta a esa renovación. Y la voluntad responde. Así que Pablo lo que hace es ahora mostrar dos mentalidades. Y es la mentalidad legalista, pero la otra es la mentalidad evangélica. Y por supuesto, hermano, que el reto de Pablo para ti y para mí hoy no es para que sigas la mentalidad legalista, sino para que sigamos la mentalidad evangélica, que es la que transforma la vida tuya y la mía. Ahora, ¿cuál es la mentalidad legalista? Es lo primero que vamos a estar viendo. Y en los versículos 2 y 13 dice la palabra, ¿qué? Los que desean agradar. Y ese es el legalismo, hermano. Los que desean agradar en el espíritu, dice. En la carne tratan de obligarlos a cumplir reglas. Eso es lo que hace la mentalidad legalista. Reglas, esquemas. Dice, simplemente ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que está detrás de una mentalidad legalista, hermano? Dice, simplemente para no ser perseguidos. Hay un motivo de persecución y lo vamos a ver ahorita. Pero dice, para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún ellos mismos, en los que se circuncida, dicen, guardan la ley. Entonces son hipócritas los fariseos, hermano. Mas ellos desean hacerlo. Es decir, que otros cumplan la ley, ¿para qué? Para gloriarse en su carne. ¿Qué caracteriza la mentalidad legalista, hermano? ¿Qué caracteriza esta mentalidad? Y es importante que tú y yo sepamos esto, para poder renunciar totalmente y para que nos demos cuenta cuando estamos actuando como un fariseo. Y digamos, Señor, sálvame de esto. Bueno, es una mentalidad, número uno, carnal. Es una mentalidad carnal. Pues Pablo dice que ellos tienen la misma, es decir, tienen la mente, desean agradar ahí en la carne, estos que tienen esta mentalidad. Ahora debemos reconocer o debemos recordar que una mente carnal no necesariamente es una mente liberal. Porque muchas veces en el público cristiano cuando se dice carnal estamos pensando en aquellos que adulteran. No necesariamente, hermano. Aunque eso también es una mente carnal. Pero no necesariamente, y mucho menos en el contexto donde Pablo lo dice. En este contexto no significa eso. Ahora, ¿qué significa una mentalidad carnal? Y Pablo está hablando de una mente que pone el deseo por encima de la verdad. Quiero refrescar de nuevo. Una mentalidad carnal es una mente que pone el deseo por encima de la verdad de Dios. Ahí estamos en presencia de una mentalidad carnal. Mi deseo por encima de la verdad de Dios. Una mentalidad carnal. Así que
De hecho, debemos recordar que existe una versión religiosa. Esta mentalidad carnal no tiene una sola versión, tiene varias versiones. Y hay una versión religiosa que se mete dentro de la iglesia, y aquí estaba en esta iglesia. Y es aquella que es gobernada por el deseo de usar la ley de Dios para salvarse, hermano. Poniéndole reglas a las personas, reglas que ellos mismos no pueden cumplir. Por lo general, un moralista dentro de la iglesia no puede cumplir nada de lo que le pone a otro. Le pone cargas a otros que ellos no pueden hacer. Y esto es lo que hace. Una mentalidad que es gobernada por el deseo de usar la ley para salvarse a sí misma, contrario a lo que dice la misma verdad de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta mente carnal religiosa? ¿Cómo es visible, hermano? Y ya les digo, estoy mostrando detalles porque me gustaría que tú y yo, cada vez que nos demos cuenta que estamos poniendo el bombillo rojo de la mentalidad esta, podamos decir: Señor, perdóname, perdóname. Porque el ministerio de Jesucristo fue muy duro con los fariseos, hermano. Porque el fariseísmo es el daño más grande que pueda tener una iglesia. Eso es muerte. Entonces tú y yo debemos decir: perdóname, Señor, cuando nos demos cuenta que estamos teniendo chispazos de esta mentalidad. ¿Y cuál es, o cómo se manifiesta? Bueno, quiero que escuchen. Es un énfasis excesivo en conmemoraciones eternas. Lo voy a repetir. Esta mentalidad se manifiesta en un énfasis excesivo en conmemoraciones eternas, como si esto fuera la esencia de la vida cristiana. Como si esto fuera la esencia de la vida cristiana. Y Pablo utiliza el ejemplo particular de la circuncisión. Es un ejemplo. Hoy tal vez no se nos ocurriría a nosotros hablar de circuncisión, pero hay muchas otras cosas donde se está poniendo énfasis en lo externo y sigue la mentalidad brotando. Los judaizantes se circuncidaban y además obligaban a los gentiles a circuncidarse bajo el argumento de que para disfrutar de plena aceptación delante de Dios había que estar circuncidado. Y así lo pone el mismo autor Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1, y me gustaría que presten atención. Dice: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. ¿Qué? ¿Qué enseñaban? Pero ahí dice en Lucas 15:1: si no te circuncidas conforme al rito, a lo externo de Moisés, no puedes ser salvo. ¿Es eso lo que dijo el Señor Jesucristo cuando declaró la verdad? No. Pero eso es lo que hacen muchos legalistas hoy también, hermano, aunque no hablan de circuncisión. Sin esto no puede ser, sin esto no puede ser, sin esto no puede ser. El cristianismo se ha vuelto más, no puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser esto, que es lo que de verdad somos. Y eso es lo que ha pasado por la religión dentro de la iglesia. No puedes, no puedes, no puedes, en vez de decir: puedes en Cristo esto. Ahora, de modo que con esto la mentalidad legalista de estos judaizantes cometía dos grandes errores. Número uno, error número uno de los judaizantes moralistas: identificaban asuntos externos como la esencia de la vida cristiana. Asuntos externos. Hermano, si descubres que en tu vida está brotando esto, corre para la cruz de Cristo en arrepentimiento. Porque esto es una mentalidad legalista y moralista. Enfatizaba o identificaba asuntos externos como la esencia, como lo más importante. Y número dos, enfatizaban que la salvación es un logro humano. ¿Saben, hermano, cómo se disfraza hoy? Tú puedes poner tu fe en el Señor. Para nada dice la Biblia eso. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y la salvación dice: es de Jehová, no es tuya. Tú no has hecho nada para ella. Yo tampoco he hecho nada. Pero Él lo hizo todo. Pero hoy surge un legalismo, hermano, donde está diciendo: tu fe, tú puedes, tú haces por tu fe. Y el hombre todo lo que hace, hermano, es desgraciarlo todo, a menos que Dios haga una obra de gracia en ti. Y eso es el segundo error que comete el judaizante. Pero hay más preguntas con relación a esta mentalidad legalista. Y la pregunta número uno es: ¿por qué la mente legalista procede de esta manera? ¿Por qué procede así? La pregunta número dos es: ¿por qué enfatiza rituales externos? ¿Por qué tu mente y la mía, si caemos ahí, hermano, enfatizamos rituales externos? La tercera pregunta: ¿por qué enfatiza la salvación como un logro humano? Y cuando leemos, hermano, el pasaje, nos damos cuenta al instante que la verdadera motivación, porque nosotros tenemos la motivación que le decimos a la gente, pero hay una verdadera motivación detrás de lo que hacemos. Y cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que la verdadera motivación de esta mentalidad legalista no era el bienestar de la iglesia. Aunque le digan: estoy aquí pensando en tu bienestar, no es el bienestar de la iglesia. La mentalidad legalista nunca tiene el bienestar de la iglesia. Y esto es lo que vemos aquí. Por el contrario, la razón real es que estaban preocupados desmedidamente por sí mismos. ¿Cómo quedo yo? Eso es lo que más le interesaba.
Y esto se manifiesta en tres cosas también. Primero, el énfasis en lo externo y de salvarse a sí mismo era motivado por el deseo de ganar el aplauso de la gente. ¿Qué motivaba el legalismo? El deseo de quedar bien y lograr aplauso de las personas, hermano. Que me aplaudan. Y lo que dice la Escritura ahí, los que desean agradar en la carne, lo que buscan es aplauso de los hombres. Que aplaudan lo que estamos haciendo. Y su punto principal era causar una buena impresión. Hermano, eso es hipocresía, eso es fantasía, eso es una máscara, eso no es cristianismo. El punto de estos legalistas era causar una impresión, que la gente se llevara una impresión. Nosotros no estamos para fotografía, estamos para vivir a la luz del Evangelio de la gracia de Dios, no para causar impresión. Así que presentar una fachada agradable era lo que hacían estos legalistas. Estos judíos que ni siquiera habían aceptado a Cristo nominalmente y ellos estaban congraciándose con ellos, presentando una fachada. Y como resultado de esta preocupación por las apariencias, que es lo que hace el espíritu legalista hoy, hermano, preocupación por las apariencias, ofrecieron una religión que principalmente se enfocaba en lo externo. Esto fue lo que hicieron. Ofrecer una religión que estaba enfocada principalmente en lo externo, que estaba enfocada en el comportamiento, hermano. Y debemos revisar tu actuar y el mío. Porque el énfasis en el comportamiento por encima de lo que somos, ahí estamos dejando ver el fariseísmo. Así que estaban mostrando una religión que estaba principalmente enfocada en lo externo y en el comportamiento y no en el cambio interno del corazón. Y eso es lo que hace, y lo vamos a ver, la mentalidad evangélica: enfocarse en el cambio del corazón, enfocarse en los motivos, por qué hacemos lo que hacemos, y en el carácter de la persona, no el carácter como a ti te agrada, sino el carácter de Jesucristo, lo que es el cristiano, lo que es ser el cristiano hoy. Eso es lo que hace la mentalidad evangélica. Enfocarnos en el corazón, en la parte interna, enfocarnos en los motivos por los que hacemos las cosas, y no solo lo que hacemos, y enfocarnos en el carácter. Y esa transformación del carácter es la mentalidad evangélica. Lo externo, hermano, eso lo hacen en cualquier teatro. Ahora, su énfasis en lo externo y de salvarse a sí mismo era motivado por el deseo de no sufrir. Según el pasaje, dice, simplemente para no ser perseguidos por causa de la cruz. Eso lo hace cualquiera, hermano. Cuando oímos ahorita noticias como esta, a cualquiera le gustaría predicar legalismo, porque por el legalismo tú no vas a ser perseguido. De hecho, si estos cristianos van a ser matados, es por Cristo, por la cruz de Cristo, no por el legalismo. Legalistas están allí también. Y si muchos cristianos están siendo matados hoy en las iglesias evangélicas en el mundo occidental, también es porque enseñan a Cristo y solo Cristo crucificado. Y los religiosos que quieren legalismo, ahí empiezan con una opresión contra aquellos que enseñan solo a Jesucristo y a Él crucificado. Porque el ser humano quiere religión, pero no quiere el cristianismo. Al ser humano le gusta ponerse hojas de higuera, pero no quiere descansar en que Dios tiene que matar un cordero. Al ser humano le gusta construir una torre, pero no quiere esperar en la revelación de Dios. Y ese es el énfasis de salvarse a sí mismo. Estos judaizantes sabían que un judío, hermano, que se apartaba de las tradiciones judías, me gustaría que captaran esta. Ellos sabían que un judío que se apartaba de las tradiciones judías y aceptaba a Cristo de todo su corazón no podía esperar otra cosa que una amarga persecución. Ellos lo sabían. De modo que para no sufrir persecución, ellos simplemente quitaban el escándalo de la cruz. Si se quita la cruz no hay persecución, hermano. Si tú te sientas aquí a enseñar moralismo, no tendrás persecución nunca. Porque tú y yo estamos formados desde muy chiquitico. ¿Cómo me gano una estrellita en la escuela? Y si hacemos algo bien me dan una estrellita, y aquí queremos ganarnos cosas también. Pero la cruz dice que tú no te puedes ganar nada. Que fue Él quien lo ganó todo. Y tú tienes que renunciar a ti, porque lo mejor de ti es estiércol delante de Dios. Y eso es ofensivo para muchas personas que quieren merecer, que pretenden estar bien. Y la cruz te desmantela, pero al instante la cruz te levanta y te dice, gloria a Dios. Y eso es lo que hace la cruz, te humilla en un sentido, y la arrogancia tiene que ir muriéndose, pero a la vez la cruz lo que hace es exaltar a aquel que Dios ha hecho una obra a favor de él, lo levanta. El énfasis, la tercera cosa es que el énfasis en lo externo y de salvarse a sí mismo era motivado por un deseo de ponerse por encima de los demás. Hermano,
Ojo, porque cuando esté brotando esto dentro de tu corazón, de querer ponerte por encima de los demás, revisa lo que está en la profundidad de abajo del corazón. Porque tal vez esté el fariseísmo ardiendo ahí. Porque por encima de los demás, ¿saben quién es el único que está? Jesucristo. Todos nosotros estamos en el mismo charco. Todos nosotros estamos en el mismo cuarto, aunque algunos están desagradando y otros tal vez no tanto, pero todos estamos en el mismo cuarto. Por eso la Escritura dice que nadie tenga un alto concepto más grande que el que debe tener, ni menos tampoco el que debemos tener. Y el énfasis era ponerse por encima de los demás para gloriarse, dice, en vuestra carne. Ahora, ¿de qué forma es la pregunta ese órgano circuncidado de los varones allí? A los Gálatas les proveía una razón para jactarse estos maestros. ¿De qué forma ese órgano, cuando le quitan esa parte, podía jactarse? Bueno, obligando a los Gálatas a circuncidarse, ellos podían presentarse ante sus compatriotas con un aire de confianza, jactándose en lo que habían hecho. Bueno, pero hoy esto no significa nada para nosotros, ¿verdad? Pero ¿de qué forma hoy? Lo que tú y yo hacemos muchas veces sin darnos cuenta, puede estar presentando a nosotros una razón para jactarnos. Simplemente diciéndole, ¿viste lo que he hecho? ¿Viste? ¿Viste cómo he predicado el evangelio? Mira cómo yo estoy orando. Hermano, jactancia humana y el fariseísmo. ¿Viste lo que yo hago? Claro que la obra que nosotros hacemos es visible de todas maneras. Pero hay que ver cuando hay jactancia humana y cuando no. Porque el apóstol Pablo dice, he trabajado más que todos. Pero no yo, sino Cristo en mí, la gracia de Cristo en mí. Así que la mentalidad legalista enfatiza lo externo y se esfuerza en alcanzar su salvación por estos medios, porque es la forma más sencilla de causar una buena impresión, hermano. Por este medio vas a causar una buena impresión rápido. Por este medio engañarás a los hombres rápido, pero a Dios nunca. Y en el fondo tú mismo sabrás que estás viviendo una vida doble. Así que es la forma más sencilla de causar una buena impresión. Es la forma más sencilla de evadir la persecución. Es la forma más sencilla de mantener a otros bajo tu control. Como si tú fueras el dueño de los otros. Y en pocas palabras, porque es la forma más fácil también de poner en alto el yo. Hermano, todos aquellos que quieren levantar el ego, el yo, para pararnos delante y decir, sí, mi matrimonio es bueno, sí, mi vida es buena, sí, todos eso, hermano, usen un legalismo, que es la forma más fácil de mostrar. Pero nosotros venimos aquí para levantar el Cristo crucificado, las virtudes del Cordero de Dios y no las virtudes de ningún hombre, porque ninguno de nosotros podemos presentarnos con las virtudes humanas delante de nadie. Pero sí estamos llamados para anunciar las virtudes del Cordero de Dios, porque Él es digno. Y tú y yo deberíamos reconocerlo cada día, y adoración es eso, postrarnos totalmente en una condición diferente a la de Él y decirle, gloria a tu nombre. Eso es adoración. Y lo interesante del caso es que estos religiosos no cumplían tampoco la ley, hermano. Entonces, como le decía ahorita, son hipócritas también. Hermano, tener una postura, una mentalidad religiosa hoy es ser un hipócrita delante de otros. Porque tampoco cumples lo que demandas en otros. Tampoco lo cumples. Demandas y no cumples. Y eso es hipocresía. Y él dice ahí, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. ¿Cómo le mandan a cumplir la ley a los otros? Y el pastor Tim Keller dice que el legalismo puede estimular al orgullo, hermano. El legalismo, dice él, puede estimular el orgullo y dar popularidad. Pero no puede dar la vida eterna que promete. El legalismo nunca dará lo que promete. Pero ¿cuál entonces es la mentalidad evangélica a la cual Pablo nos está llamando, inspirado por el Espíritu de Dios, para que tú y yo pensemos? ¿Cuál es? Bueno, dice el verso 14 y 15 para los que están buscando y para los que están anotando, dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en un solo lugar, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque dice, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión es nada, que es lo que vale una nueva creación. Ahora, ¿qué caracteriza esta mentalidad evangélica? Y me gusta hablar del contraste, hermano, entre lo que no es, para que tú y yo cuando lo veamos corramos rápido a los pies del Salvador y decir, perdóname Dios. Pero me gusta enseñar lo que es, para que tú aprendas a caminar en esa dirección y yo también. ¿Qué es o qué caracteriza esta mentalidad? Y Pablo identifica esta mentalidad evangélica por una nueva creación. Una nueva
creación. Y Pablo dice, porque ni es nada esto ni aquello, sino una nueva creación. La nueva creación es lo que existe, hermano, cuando la vieja mentalidad carnal es crucificada con Cristo. Y Pablo dice en Gálatas 2:20 que su viejo yo, el viejo Pablo, fue crucificado con Cristo y que ahora vivía un nuevo yo que estaba energizado por esa persona gloriosa llamada Jesucristo. Ese es el nuevo Pablo, energizado por Jesús. Así que el cristianismo, hermano, y ahí está el contraste, y quiero que lo vuelvas a oír de esta manera ahora, el cristianismo no es, en esencia, una religión de ceremonias externas, no es, sino una nueva mente y un nuevo corazón. Ese es el cristianismo, una nueva mente transformada por la gracia de Dios y un nuevo corazón, una nueva perspectiva sobre Dios. Ese es el cristianismo, una nueva perspectiva sobre nosotros y una nueva perspectiva sobre el mundo en el cual vivimos. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta mente evangélica que camina por fe? Dice el verso Gálatas 6:15, dice, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Ahora, el paralelo que viene a este texto está en el 5:6, capítulo 5 de Gálatas, verso 6. Y dice, porque en Cristo Jesús, ¿qué dice él? Ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. ¿Qué significa en Gálatas 5:6 según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu? La fe que obra por amor. La fe, la confianza en lo que él hizo, hace y hará, que obra motivado por el amor de él. Eso es lo que vale en el cristianismo, hermano. Hermano, si te has dado cuenta hasta aquí que has estado cayendo en una ceremonia externa enfatizada en tu vida, es hora de que vayas a los pies del Salvador. Porque lo que vale es la confianza en Él, motivada por el amor de Él. Nada más vale. Todo ese ritual externo se desmorona ante la presencia de Él. Así que la nueva creación de Gálatas 6:15 es la mentalidad que depende absolutamente de Cristo por medio de la fe para el día a día, para vivir día a día a la luz de esa verdad que se llama evangelio. La nueva mentalidad o la mentalidad evangélica que está presentando Pablo es la mentalidad que depende absolutamente de Cristo por medio de la fe para vivir el día a día. Y en el verso 14, hermano, Pablo quiere estimularnos a vivir por fe, pero él no utiliza la palabra fe, sino que utiliza la palabra gloriarse. Jamás dice acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor. ¿Y por qué es esto importante para ti y para mí hoy? ¿Por qué es importante para nosotros hoy? Porque muchos de nosotros, hermanos, muchas veces solemos limitar la fe a un mero asentimiento espiritual. Pensamos que es algo que ya conocemos, hermano. Para nada, hermano. Si eso fuera así, no hay necesidad que la iglesia se reúna aquí, porque en internet tenemos todos los mensajes del mundo, hermano. No es eso. La fe no es un mero conocimiento intelectual solo. Pero Pablo nos muestra que la mentalidad de la nueva creación no solo está de acuerdo con que Cristo murió por los pecadores, sino que además se gloría en esa verdad. Y ahí empieza a gloriarse en esa verdad. No solo creer una verdad, sino empieza a gloriarse en ella. Y la mentalidad evangélica se goza, la mentalidad evangélica se regocija con gran deleite y con gran confianza en saber que si ha obtenido un lugar en el cielo, si tú y yo tenemos un lugar en el cielo, hermano, quiero darte una mala noticia para que sepas, una buena noticia. No es porque tú has hecho algo bueno, no. Todo lo que tú haces bueno merece condenación. Y lo que yo hago bueno merece condenación. Pero si hemos obtenido un lugar en el cielo, es por la obra perfecta, la vida perfecta, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo ahí en la cruz. Y por eso tenemos que celebrar. Y por eso es un mensaje diferente. Por eso es que a Él la gloria. Y por eso es que tú y yo no nos podemos parar aquí para exaltarnos ninguno de nosotros. Porque eso sería arrogancia y ladrón de gloria. Y eso es lo que deberíamos aprender a la luz de lo que Dios habla. Ahora, mientras los legalistas se gloriaban en controlar a la gente y en ganar la aprobación de la gente, Pablo se jactaba solo en la cruz de Cristo. Y hermano que me escuchan esta mañana, la verdadera esencia de la vida cristiana no son conmemoraciones externas, no son estas la esencia de la vida cristiana. Y me doy gracias a Dios por lo que dijo el hermano René, porque esta no es la vida cristiana.
Si nos hemos equivocado en esto, hermano, es hora de ir a los pies del Señor. La vida no cristiana no consiste en ceremonias externas, sino en un cambio de mente y de corazón. Allí donde Dios está trabajando, en el corazón tuyo y el mío. Y en eso sí consiste la vida cristiana. Y es natural para seres caídos, hermano, como tú y como yo. Lo natural para ti y para mí como seres caídos, ¿sabes lo que es? Renunciar a lo real. Vamos a renunciar siempre a lo real para buscar lo que no es real. Es natural para ti, para mí como personas caídas, renunciar a lo interno para buscar lo externo. Siempre es natural que renunciemos a lo espiritual y empezamos a fabricar una religión sustituta que es fácil y que es confortable porque sus demandas son solo externas y ceremoniales. Qué fácil se ha perdido la esencia. Anoche compartíamos con algunos hermanos y les decía, ¿cómo se ha dicho que es un saludo cristiano decir que Dios te bendiga? Pero para nada aparece en la Escritura que es un saludo cristiano. Era una vivencia real donde yo te digo que el Señor te bendiga como padre, como hijo, como líder. Hoy se dice que Dios te bendiga, a los 10 minutos estamos murmurando de esa persona, porque hemos perdido la esencia. Pero si nos volvemos a la Escritura, aprenderemos a vivir por la esencia y aprenderemos a vivir a la luz del Evangelio de la gracia de Dios. Así que estas cosas externas importan poco en comparación con la nueva creación o con el nuevo nacimiento. ¿De qué sirve practicar todas estas formas externas si no hay esencia, hermano? ¿De qué sirve que tú me digas que Dios te bendiga si en el fondo no sientes que Dios me bendiga? ¿De qué sirve? ¿De qué nos sirve portarnos como cristianos si en esencia no lo somos? Si nuestras formas externas no son representaciones de las realidades internas, de lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón, si eso externo no es una representación de lo que ya Dios está haciendo en el corazón, hermano, como dice la palabra en Corintios, es como un metal que suena, fofo. Y quiero que entiendas de nuevo, hermano, si lo que tú y yo hacemos externo no es la representación de lo que Dios está haciendo interno, hermano, es hasta un sonido feo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta nueva mentalidad evangélica? Porque aquella tiene consecuencias, pero ¿cuáles son las de esta? ¿Cómo afecta el gloriarse en la cruz la relación entre Pablo y el mundo? Y Pablo responde, y me gustaría que pudieran estar mirando, dice, por el cual el mundo ha sido, ¿qué? Crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el mundo ha sido crucificado para Pablo y Pablo para el mundo. Bueno, con esto primeramente, cuando dice el mundo ha sido crucificado para mí, con esto Pablo quiere expresar que precisamente porque su gloria era únicamente en la cruz, entonces el mundo con todos sus tesoros, el mundo con todos sus honores, el mundo con todos sus valores, había perdido el encanto para el apóstol Pablo. El mundo había muerto para Pablo. Pablo estaba tan absorbido por el amor de Dios, por el amor de Cristo, que los beneficios que el mundo le podía ofrecer no eran más que ceniza de un muerto que estaba incinerado. Y esto es lo que está presentando este hombre al final de su carta. Los beneficios que este mundo me pueda dar, hermano, y créeme que muchas veces nos dan muchos, para Pablo eran como cenizas de un hombre que está incinerado. Porque el amor de Cristo era más potente en su vida y vivía solo para Él. Y segundo, como dice él, y yo he muerto al mundo, esta es la contraparte de la frase anterior. Significa que por gloriarse únicamente en la cruz, Pablo también había perdido su atractivo para el mundo. Ya el mundo no veía atractivo en Pablo. ¿Por qué? Y hermano, quiero que sepa que Pablo, y no solo Pablo, sino Pablo y todo aquel que se gloría solamente en la cruz de Cristo, Pablo y todo aquel que se gloría solamente en la cruz de Cristo, ha llegado a ser para el mundo necio, vil y asqueroso para aquellos que están en el mundo, que tienen otros valores, que viven para las cosas de este mundo, que viven recibiendo los honores de este mundo, la gloria de este mundo. Tú y yo, si vivimos solamente para la gloria de Dios y centrado en la cruz de Cristo, llegaremos a perder el atractivo del mundo. El mundo ya nos va a ver a nosotros como vil, menospreciado, como una persona inservible. Pero esto es lo que nuestro ego no quiere, hermano. Esto es lo que tu ego y el mío no quieren, morir. Queremos vivir. Pero el Señor Jesucristo dice, el que no pierda su vida por mi causa, no tiene la vida. Porque cada día tú y yo tenemos que morir. En arrepentimiento dice el Señor, no yo, sino tú, que vivas tu vida a través de mí. Así que hermanos, recordemos,
como Pablo describe la forma en que el mundo nos percibe. Y quiero leer una palabra un poquito más fuerte en cuanto a cómo el mundo te percibe y me percibe cuando tú y yo estamos gloriados solamente en la cruz de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 13, hemos llegado a ser hasta ahora, dice, la escoria del mundo. Hemos llegado a ser hasta ahora, dice en 1 Corintios 4, 13, el desecho de todo. Así que cuando una persona recibe una mente evangélica, hermano, la vieja mente carnal es crucificada junto con Cristo y recibe una nueva mentalidad que se gloría solo en la cruz del Señor Jesucristo. La consecuencia de esto es que si antes estaba desesperadamente ansioso por ganar el favor del mundo, ahora te va a importar poco lo que piensa el mundo. Porque ahora te importa solamente lo que Dios piensa. Y hermano, es más que suficiente saber que estamos intencionalmente preocupados por lo que Dios piensa de ti y de mí, y no lo que el mundo piensa. Y hermanos, nuevamente en esta mañana les digo, hermanos que me escuchan, todo esto nos recuerda que la predicación del Evangelio de la Cruz, la predicación cristocéntrica, es tremendamente ofensiva para el corazón humano. Porque desarma tu orgullo y el mío. Es ofensiva para los liberales y es ofensiva para los religiosos legalistas. Porque te hace vivir de una manera que no es lo natural en ti y en mí. Pero no perdamos el punto central de Pablo, hermano. La única razón por la que Pablo menciona el rechazo del mundo o el rechazo del mundo hacia él es que Pablo quiere resaltar el valor de Cristo crucificado. Y por eso él dice, no importa lo que el mundo haga, lo que yo quiero resaltar es el valor de Cristo crucificado. Y el estatus y los placeres de este mundo ofrecía para Pablo eran como estiércol, dice. No le importaban. Pablo había sido absorbido, hermano, y había sido cautivado por el más grande evento de la historia. Quiero que no se te olvide, hermano. Pablo había sido absorbido y cautivado por el más grande evento de la historia. Una cruz en el Gólgota. Y sobre esa cruz en el Gólgota, el Hijo de Dios que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Pablo había sido absorbido y cautivado por esa verdad preciosa. Y también nos recuerda que si nos jactamos solo en la cruz de Cristo, hermano, habrá entonces un vuelco impresionante. Y eso es lo que muchos le temen, hermano. Si tú y yo nos jactamos solamente en la cruz de Cristo, habrá un vuelco impresionante en nuestras vidas. ¿El mundo estará muerto para nosotros? Sí, es lo que va a pasar, hermano. ¿Sin atractivo ni poder para nosotros? Sí. Si tú y yo nos gloriamos solamente en la cruz de Cristo, esto va a ir perdiendo su encanto. El mundo va a perder su encanto. Y nosotros estaremos muertos al mundo, sin atractivo, como necio, débil. Esto es lo que va a estar pasando si tú y yo nos gloriamos solamente en la cruz de Cristo. Pero recuerda, la verdadera marca de uno que está en Cristo no es cuántas veces grita. La verdadera marca de uno que está en Cristo no es cuánto se eriza. La verdadera marca de uno que está en Cristo es la autonegación y el sufrimiento por la persona gloriosa llamada Jesucristo. Esas son las marcas de Cristo. No importa cuánto te erice, no importa cuánto digas, hermano. Las verdaderas marcas del cristiano son autonegación, arrepentimiento pronto y exaltación y sufrimiento por la persona de Jesucristo. Y después de haber presentado de esta manera a Pablo, él nos hace el reto, hermano. Y ese reto para las iglesias de los Gálatas y para ti y para mí debería ser importante hoy, ¿verdad? ¿Y qué dice él en el reto? Y a los que anden conforme a ¿qué? A esta regla. No dice a todos los que se llaman cristianos, no dice a todos los que están sentados en un banco en una iglesia, a los que anden conforme a esta regla, y le da dos mensajes. Paz, a los que anden conforme a esta regla, y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Pero ¿qué debemos buscar hoy, hermano? Quiero que reflexionemos, porque llevamos alrededor de 6 meses predicando de Gálatas. Mi pregunta para ti y para mí hoy es, ¿qué debemos buscar en nuestra iglesia de Artemisa hoy, después de llevar alrededor de 6 meses predicando de Gálatas, como evidencia de que la palabra de Dios que ha sido predicada en estos últimos meses está dando frutos? ¿Qué debemos buscar? Como evidencia de que la palabra de Dios que ha sido inspirada a Pablo de los Gálatas, que ha sido predicada hace 6 meses aquí, está dando fruto. ¿Qué deberíamos buscar
para ver si el mensaje de los Gálatas ha comenzado a echar raíces en tu corazón y en el mío. Y el reto de Pablo para ello es, y para nosotros también, anda conforme a esta regla o norma. ¿Y qué regla? Bueno, la mentalidad evangélica o la mentalidad cruzcéntrica. Es lo que está hablando Pablo en toda la carta a los Gálatas. La mentalidad cristocéntrica, cruzcéntrica, y como dice el verso 14 y verso 15, que lo viene presentando. De modo, hermano, que el reto de Pablo es que abandonemos una vez y por siempre el legalismo. Ahí está el reto de Pablo, y para eso le escribió a esta iglesia, y para eso el Espíritu de Dios lo está usando hoy en ti y en mí también. Abandonemos de una vez por todas el legalismo y ordenemos o alineemos nuestra vida con esta mentalidad evangélica, no solo en lo intelectual, sino también en la práctica diaria, en la vivencia a la luz del evangelio. Abandonemos el legalismo en la práctica diaria y vivamos de acuerdo a la mentalidad evangélica. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos alinear nuestra mente y nuestra vida con este principio? Hermano, número uno, porque solo pensando y viviendo evangélicamente experimentaremos la libertad y la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros. Y por eso es que dice, los que andan según esta regla, paz y misericordia. No es para todo el que quiera, hermano, dice para los que andan conforme a esta regla, mentalidad evangélica, experimentan la paz de Dios y viven en la misericordia de Dios. Y vivir en la misericordia de Dios es vivir reconociendo que nada de lo que Dios te dio, o mejor dicho, que Dios te ha dado algo que tú no mereces, porque lo que tú mereces, Él no te lo dio. Eso es. Y por eso es que el legalismo choca tanto y Jesús lo enfrentó tan duro, porque el legalismo busca merecedores. Pero la misericordia es que tú no mereces eso, tú mereces condenación y Él te la quitó. ¿Cómo tú puedes vivir ahora condenando? Por eso el ministerio de Jesucristo fue totalmente agresivo contra los religiosos, por hipócritas que eran. Así que, hermano, esto es otra forma de decir que solo viviendo según esta norma tendremos paz y misericordia. Y es por eso que debemos esforzarnos en conocerla y aplicarla en el día a día, la mentalidad evangélica. Y número dos, solo pensando y viviendo evangélicamente evidenciamos que somos el pueblo de Dios, como dice el verdadero Israel. Pero Pablo termina su carta con una despedida. Y me gustaría que pudiéramos estar allí, hermano, en la despedida de Pablo, en el versículo 17 y 18. Y él dice ahí, de aquí en adelante, ¿qué? Que nadie me cause molestias. Oh, ¿para dónde se metió este hombre? Porque yo llevo en mi cuerpo, ¿qué? Las marcas de Jesús. Hermanos, dice él, la gracia. ¿Saben con qué comenzó Pablo la carta, hermano? Con la gracia. ¿Saben cómo ha venido desarrollando la carta? La gracia. ¿Y sabe cómo termina? La gracia. Y hoy los cristianos muchas veces nos quieren mover de la gracia. Pero es que la Escritura dice que por gracia somos salvos. Y la Escritura dice que debemos crecer en la gracia. Y por eso el apóstol predica la gracia. Porque es la gracia lo que trabaja en tu corazón. Es la gracia de Dios lo que trabaja en tu corazón y lo cambia, hermano. Ojo con los que nos quieren mover de la gracia. No tanta gracia, hermano. Pero sí es la gracia en la que tú y yo deberíamos crecer en ella. Por eso él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? Nadie me cause molestia. ¿Qué está diciendo él? Bueno, simplemente lo que dice es que nadie cuestione mi autoridad. ¿Por qué? Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Será que Jesús le puso un arete? ¿Será que Jesús le puso algo? No, se refiere a la marca de un esclavo. Él le pertenecía a Cristo. Y la evidencia de ello es que había sufrido mucho por la causa del Señor. Así que estas marcas probablemente se refieren a las cicatrices reales que tenía por las torturas que recibió. Estas marcas se refieren probablemente a los encarcelamientos que tuvo y a los golpes que había recibido por el nombre de la persona de Jesucristo. Y John Stott, uno de los grandes hombres de Dios en estos tiempos, dice, quizás la idea de Pablo es que la persecución y no la circuncisión es el auténtico tatuaje cristiano. Hermanos, jóvenes que a veces les gusta buscar tatuajes, hermanos, quiero que sepa, el tatuaje cristiano se llama persecución, no circuncisión. Persecución por anunciar a un solo nombre, Jesucristo. Así que como judío, Pablo tenía la circuncisión que le hicieron cuando niño, pero también tenía la marca externa que los judíos enfatizaban, pero también tenía otra marca, la marca de los sufrimientos por Cristo, que probaba que realmente pertenecía a Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la bendición final? Hermanos, la gracia de nuestro Señor sea con vuestro espíritu. Pablo concluye de la misma forma que inició, con la gracia de Dios.
Y este es nuestro deseo, hermano. Iglesia que me escuchas hoy, seguirá siendo mi deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te capacite para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia capacitándote y para que podamos vivir en este mundo de manera evangélica para la gloria y para el avance y la consolidación del reino de Dios. Por tanto, mis hermanos, la paz y la misericordia de Dios son regalos de gracia, pero para aquellos que caminan según esta regla de la gracia. Es decir, para los que se glorían en Cristo crucificado y no en ellos mismos. Por tanto, y quiero en estos dos párrafos que quedan, quiero que prestes atención, hermano. Por tanto, mi anhelo en esta mañana es que tú vengas a la cruz. Y si ya estás ahí, es mi anhelo en esta mañana y te animo a que te gloríes en la cruz entonces. Ven a la cruz. Y si estás, gloríate en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo crucificado es el fundamento de todas nuestras oraciones, hermanos. Tus oraciones no tienen sentido si no es Cristo crucificado. Porque Cristo crucificado es el fundamento del pleno amor de Dios. Dice, Dios lo muestra ahí. Cuando lo mires ahí, recuérdate que Dios te ama, hermano. No piense que Dios te ama porque te consiguió algo nuevo, un zapato nuevo. Dios te ama porque ahí en la cruz está su Hijo. Porque Cristo crucificado, hermano, es la certeza de tu perdón. Por eso es que el mensaje del Evangelio no nos gusta, porque nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Pero Cristo crucificado es la esperanza del perdón. Para ti y para el que está a tu lado también. Y es la esperanza de nuestra, es decir, es la certeza de nuestra esperanza y de toda la misericordia y la paz que nosotros disfrutamos. Por tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy después de escuchar esto? ¿Qué hacemos? Desechemos de una vez y por todas esa mente legalista que te aleja de la cruz de Cristo, hermano. Y abracemos la mente evangélica que se gloría en la cruz de Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. Amén.